Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Estamos aquí para inspirarte en nuestra Zona Podcast. Soy Madeleine Legnadier. Ana Lucía se encuentra de viaje, pero tengo una gran invitada. Antes quiero recordarte nuestra dosis positiva con la que hemos comenzado nuestro programa, que si no has visto nuestro programa nos tienes que sintonizar, por supuesto, todos los días a las 10 de la mañana por Oye TV. Pero la dosis positiva de hoy decía así: solo el hombre que no está remando tiene tiempo para dirigir el barco, porque uno no puede andar repicando los tambores y cantando en la procesión. Y a veces queremos liderar, pero no soltamos y no confiamos en nuestro equipo. Hoy vamos a hablar sobre neuroliderazgo en nuestra Zona Podcast. Y para eso hemos invitado a una experta. Ella es Edisnet Salazar. Es bióloga, experta en comportamiento humano, coach en liderazgo, conferencista. Además es especialista en gerencia del talento humano, magíster en educación, Chief Happiness Officer, o sea, es experta en felicidad. Además, es representante de Maxwell Leadership Empresarial en Panamá, con 15 años de experiencia trabajando a nivel corporativo en Latinoamérica y el Caribe. La verdad que es un gusto tenerte aquí, Edisnet. Qué bonito conversar de esto, sobre todo esta semana que también hemos tenido sobre la mesa el tema de salir o romper el molde. Y quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es el neuroliderazgo? Made, muchas gracias por esta invitación y la verdad es un placer para mí. Y voy a explicarlo de la manera más sencilla. El neuroliderazgo nos ayuda a comprender cómo funcionan la mente y las emociones para poder dirigir a las personas. Es la ciencia detrás de la influencia. ¿Qué es? Y que es muy importante hoy en día, ¿no? Porque a veces no comprendemos cómo sienten, cómo están pensando las personas. Y el liderazgo al final es influencia, pero la influencia es un permiso que te dan las personas para incidir en su vida y no te lo dan siempre, sino cuando realmente construyes una relación de confianza. Entonces el neuroliderazgo nos ayuda a entender qué pasa en el cerebro, qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestras emociones, para que confiemos, para que permitamos que otros influyan en nuestras vidas. Ajá. ¿Qué viene primero, emoción o razón? Bien, es muy interesante porque realmente lo que pasa por nuestro cuerpo, ya nuestro cerebro, ya nuestro cuerpo se enteró. O sea, que ¿sí? lo primero es que te llega la emoción. Lo primero es la emoción, es decir, tu cuerpo tiene receptores, todo el tiempo estamos recibiendo información y el cuerpo la siente primero y luego nosotros hacemos el proceso de racionalización. Estos son milisegundos, Claro. ¿bien? Pero primero llega al cuerpo. Importante. Es decir, el cuerpo tiene una inteligencia propia. Por eso hablamos a veces también de inteligencia emocional. Para allá vamos en un momento, pero algo que me llama la atención cuando te presentaba y algo que también hemos estado conversando durante la semana es cómo entonces puedo yo romper el molde, que es ir hacia algo que tal vez le tengo temor o miedo. ¿Qué herramientas del neuroliderazgo pudiera yo utilizar para atreverme a salir de esa zona de confort y creer un poco en esa autoconfianza? Bien, Made, mira, en primer lugar, la confianza tiene en el cerebro un interruptor, ¿sí? Que se prende y se apaga. Se prende y se Porque eso apaga, sí. sí, se prende y se apaga y se llama oxitocina. En la amígdala se segrega algo que se conoce como la oxitocina y ya los estudios han demostrado que las personas cuando tienen mayor confianza segregan oxitocina. Entonces, algo que nosotros podemos hacer práctico es empezar de manera intencional a generar acciones que me produzcan más oxitocina. ¿Qué cosas nos producen más oxitocina? Por ejemplo, el compartir con otras personas nos genera oxitocina, los abrazos. Tú sabes que ya hay muchas personas y muchos especialistas que hablan del poder del abrazo. Sí, la abrazoterapia. Pero un abrazo de verdad, Sí. ¿no? No el abracito de hola, ¿cómo estás? Sí. Sino el abrazo de 10 segundos. Y tienes que dar por lo menos ¿cuántos abrazos al día de 10 segundos? Porque yo sé que en John Maxwell son muy de abrazoterapia. Somos abrazoterapia, Ajá. sí. Entre más lo hagas es muchísimo mejor. Claro. ¿Por qué? Porque eso va a llenar tu cuerpo de estos neuroquímicos y de estas hormonas que te generan autoconfianza.
Hay unos estudios muy interesantes alrededor de esto, pero mira que la autoconfianza tiene que ver también, es un sistema de recompensa, es una acumulación de logros en tu sistema de recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Que está ahí también, ahí Sí. atrás, en la amígdala, en el inconsciente. En la amígdala. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los retos, llegan los desafíos y tú dices, uy, No. no, me da como miedo porque yo no lo he hecho antes o yo no tengo las habilidades. No Entonces, estoy ahí es suficientemente bueno volver preparada. a... Exacto. Ahí es bueno volver al pasado, porque a veces nos dicen, no mires tu pasado, pero sí hay que mirar el pasado para recordar esos logros, ¿sí? Y cuando tú recuerdas esos logros, que sí lo has podido lograr, que has afrontado situaciones difíciles, que en otros momentos has tenido desafíos mayores y los Y has saliste alcanzado, adelante. y saliste adelante, eso fortalece tu autoconfianza para atreverte, ¿no? Y además también crea caminos neuronales y fortalece ese recuerdo de que tú sí puedes. Tú sí puedes. Están escuchando, esto es bien importante, sobre todo cuando queremos romper el molde. Ir en ese momento que estás allí al borde de la piscina o al borde del abismo, como mucha gente lo pone, decir, ¿en qué otras oportunidades he estado aquí? ¿En qué otras oportunidades salí adelante a pesar de todo? Ir rápidamente, recordarte en esos 5 segundos que tienes para tomar la decisión, a veces son hasta 10 segundos, y lanzarte hacia adelante porque lo has logrado antes. Y cuando logres sobrepasar este nuevo obstáculo o ir del otro lado de eso que quieres alcanzar, te aseguro que entonces vas a tener otro momento que ya va a estar en el pasado que te va a impulsar hacia adelante. Ahora eres CEO de felicidad, o sea, Chief Executive Officer de Happiness. ¿Eso cómo se come? Es que la felicidad es una ciencia y a veces no lo entendemos. Sí, hay una ciencia detrás de la felicidad y lo que hacemos los Chief Happiness Officer es generar estrategias para las organizaciones para tener ambientes felices que incrementen la productividad organizacional y enseñarle a los líderes que es bueno que su gente sea feliz. Porque si su gente está feliz, va a generar mayor producción y esto se va a repercutir en los resultados del negocio de la organización. Entonces, la felicidad no es simplemente algo bonito de hablar. Hay toda una ciencia, hay estudios que demuestran qué cosas, qué prácticas incrementan nuestros niveles de felicidad y bienestar. Claro. Y tú sabes, Made, el estudio más grande que se ha hecho en el tema de felicidad lo ha hecho Harvard. Si no fuera algo importante, no lo estudiaría en las universidades más prestigiosas del mundo. Y ya nos han dado cuáles son las bases de eso que nos hace felices y lo que aporta realmente un bienestar a nuestra vida, porque hasta afecta nuestra salud. Por supuesto. Y es que yo siempre, cuando converso sobre el tema de felicidad, porque tengo grandes amigas que miran solo este tema, que tiene mucho que ver también con el clima laboral, al final del camino, aunque tu propósito de vida tú lo descubras y tú digas que tú viniste de aquí a hacer esto o lo otro, la real verdad de la vida es que todos vinimos a ser felices. Yo creo que ese es el propósito mayor de todos. Entonces, cuando algo atenta contra tu felicidad, por supuesto que no te atreves, por supuesto que te quedas en tu zona de confort. Porque al final, cuando tú dices, yo me voy a atrever a esto, me quisiera atrever a esto, pero resulta que, el que dirán, y si lo hago mal, y si me equivoco, eso directamente atenta contra nuestra felicidad. Y ¿Cierto? Made, el tema es que tu cerebro siempre va a primar la supervivencia antes de que la felicidad. Entonces, por eso si tú estás en una situación, además el cerebro hace neuroasociaciones, es decir, asocia ciertas situaciones con placer, con dolor. Entonces, si yo asocio un desafío nuevo con dolor o con algo que va a afectarme, pues mi cerebro, ¿qué va a hacer? Condicionarme para que no lo haga, para protegerme. Claro. Así eso sea mi propósito, me haga feliz y lo demás, ¿no? Incluso eso me lleve a demostrarme a mí misma que sí lo puedo lograr. Claro, el cerebro reptiliano entra ahí y dice, no, vámonos para casa, que aquí tranquilito, yo te tengo aquí, tranquilo. Y muchas veces hay que decir que ese cerebro también nos ayuda, porque sí, en muchas ocasiones sí nos salva, sí nos permite estar tranquilos y nos permite ser un poco más, digamos que prudentes con respecto a situaciones. Ahora, tú decías que, según el estudio de Harvard, ya hay algunas como líneas muy claras de eso que despierta en nosotros la felicidad y hace entonces que nuestra productividad mejore. ¿Cuáles serían esas como indicativos para tenerlos en cuenta? Sí, lo primero son las relaciones de calidad y de confianza. ¿Sí? No cualquier tipo de relaciones, las relaciones donde tú te sientas confiado, donde haya seguridad psicológica. Estas relaciones en las que podemos nosotros ser nosotros mismos. Han demostrado que las personas que tienen estos vínculos y estas conexiones con otras personas tienen mayor longevidad,
tienen mayores niveles de salud, tienen menos pérdida de memoria, tienen menos inclinación a tener enfermedades cardíacas. O sea, es más saludable en general la persona. Hay que Esos rodearse. vínculos en ambientes laborales y no laborables, cuando antes vínculos de confianza, ¿qué significan? Porque pasa mucho también cuando la gente llega a la tercera edad, que pierden muchos de sus vínculos, dejan de participar a nivel social en muchas cosas, ya están jubilados y no tienen un ambiente laboral. ¿Cómo creas o cómo estableces un vínculo de confianza que sea efectivo? Bien, lo primero es mostrar interés genuino por las personas. ¿Sí? O sea, escucha activa. Escucha activa. Mira que es muy interesante porque esos estudios, te contaba que la oxitocina es la hormona de la confianza. Y cuando no hay confianza, se disminuye, cuando hay confianza se eleva en el cuerpo y hay cosas que la elevan y que me ayudan a generar confianza en otros. Por ejemplo, mirar a los ojos. Mirar a los ojos segrega oxitocina tanto en mí como en ti. Sí. Cogerse de las manos, escucharte atentamente. ¿Qué pasa hoy en las organizaciones y qué pasa en la vida en general? Esto no es solo de las empresas. Estamos hablando con las personas y espérate un momentico, yo te estoy prestando atención. Pero tú háblame, que yo te estoy escuchando. Tú háblame, que yo te estoy escuchando, pero en realidad no te estoy escuchando. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Enseguida la mente dice, a esta persona no le importo. Y lo primero que tú tienes que generar es un interés genuino, porque nosotros, hasta hace muy poco hablamos, hasta hace unos milenios hablamos, nosotros entendemos el lenguaje del lenguaje cuerpo. corporal. Y cuando tú me miras, yo sé si me estás escuchando o no me estás escuchando. Es que conectamos a través de la mirada. Y hoy en día, con la gran posibilidad de conectarnos a través de medios digitales, pantallas como esta, la de la televisión tradicional, o a través de tu dispositivo móvil, la mirada manda. Si tus ojos no se ven, no tenemos la posibilidad de conectar. Si yo estoy mirando para otro lado, no voy a conectar. Si adicionalmente lo que te digo no es igual a lo que hago con mi gesticulación, no está acompañado de mi lenguaje corporal, tampoco voy a conectar, porque 80% de lo que va en nuestro mensaje es nuestro lenguaje corporal. O sea, 80% de lo que decimos no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Es importante que eso a veces la gente no lo comprende. Y cuando tenemos líderes que no se vinculan a este nivel, difícilmente la organización va a fluir. Decíamos en nuestro, digamos que pensamiento de apertura, una frase muy linda que dice, solo el hombre que no está remando tiene tiempo para dirigir el barco. ¿Qué opinas de esto para los que lideran equipos? Que a veces están muy en el día a día y se meten como en la tarea y no tienen la capacidad de verdaderamente decir, vamos, remen hacia la derecha, no, ahora con la izquierda, ahora uno, y de dirigir ese barco. Sí, Madi, estamos en una sociedad adicta a la ocupación. Y esto que lo veo día a día en las organizaciones, cuando hago coaching con los altos ejecutivos y gerentes, están muy ocupados en hacer cosas más que en desarrollar a las personas para que lleguen a hacer esas cosas. Es decir, se meten ellos y no empoderan. Entonces, si tú estás tan ocupado haciendo el negocio en lugar de dirigir el negocio, se ponen a hacer el negocio y no dirigen. Entonces, sí, como tú dices, si tú estás en el día a día remando el barco, no lo puedes dirigir. Es sencillo. Entonces, hay que hacer una pausa y pensar cuál es la labor realmente importante de un líder. Y la labor importante de un líder es, primero, confiar en sí mismo, porque si tú no confías en ti, no puedes desarrollar confianza en otros. Y luego desarrollar confianza en tu equipo para que ellos lleguen y logren más. Pero tú tienes que dedicarle intencionalmente tiempo a eso. Eso debe ser parte de tu agenda. Esa es la estrategia más importante que tú puedes hacer como líder. Porque lo que le pasa a los líderes, Made, es que están metidos haciendo las cosas, se quejan de que sus equipos no los apoyan, pero es que tampoco les dan las herramientas y no los desarrollan. Entonces, el día a día me consume y no tengo tiempo para hacer lo realmente importante, que es desarrollarlos y entrenarlos y llevarlos a ganar. Llevarlos a ganar. Ahora, también me parece que muchas veces los líderes, cuando ven que su equipo como que no fluye hacia ese objetivo que debería ser de todos en común, pero de repente yo como líder no estoy teniendo las capacidades para liderarlos hacia ese objetivo,
Sucede que muchas veces el líder tampoco se toma el tiempo para crecer él. ¿Qué tendrías que decir? O sea, sí, mucha capacitación para el equipo. ¿Y qué pasa con el líder, que también necesita capacitarse? Mira, tú puedes crecer profesionalmente, pero no crecer personalmente, ¿sí? Sí, total. Y si tú llegas, pero si tú quieres pasar a un nivel superior, es necesario ser mejor persona. ¿Por qué? Porque cuando tú escalas a nivel organizacional, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener expertos en un tema a tu alrededor, gente que sabe más que tú. Por supuesto, y los tienes que dejar. Y ahí, exacto, y el tema técnico ahí no es tan importante, sino tu capacidad de poder llevar a otros a ser mejor. Y para eso tú tienes que ser mejor. Si tú no creces personalmente, ¿cómo vas a equipar a otros para crecer personalmente? Difícilmente. El crecimiento personal es la clave del liderazgo. Pero ¿qué pasa? Esto va a sonar un poquito duro, Made, pero hay que decirlo. Hay mucha inseguridad e inmadurez en el liderazgo. Hay muchos líderes inmaduros, inseguros. Y yo voy a decir esto que puede sonar un poco fuerte. Pero es que es importante porque pero necesitamos cambiar la mentalidad. En Panamá somos muy pocos y es un país pequeño. Tenemos una gran posibilidad frente a nosotros. Si nuestros líderes se abren, si nuestros líderes se transforman, van a tener la capacidad de transformar a los nuevos líderes y seremos entonces un país maravilloso, ¿no? Que es un poquito lo que se está tratando de trabajar a través de todo el movimiento que ha traído John Maxwell a Panamá y con el que tuve la posibilidad de participar en esa maravillosa charla que vino el mismísimo John a dictar. Y tengo unos apuntes aquí que ahora voy a compartir contigo, que dice, porque sí, está muy de la mano de esto, pero antes, mencióname lo que ibas a decir. Escucha esto, yo creo que no hay problemas de liderazgo. ¿No? Hay problemas personales que llevamos al liderazgo, que transferimos al liderazgo. Es decir, esa incapacidad de delegar en tu equipo es una inseguridad propia. ¿Sí? Exacto. Esa desconfianza en tu equipo es una desconfianza propia. Entonces, en realidad, si tú quieres mejorar el liderazgo, lo que debes hacer es mejorarte a ti mismo para que luego ese liderazgo sea un liderazgo que realmente trascienda y desarrolle a las personas y los lleve a ser mejores. Claro, invierte en tu equipo, sí, pero invierte en ti también. Necesitas esas herramientas para poder ser un mejor líder. Y entre los apuntes que tengo aquí dice, los movimientos importantes comienzan en mesas pequeñas. Y es así. Miren que Gloria nos lo decía hace un momento. Ella no comenzó aquí en pequeño en Panamá y ahora va hacia el mundo. Yo les digo que eso va a ser un movimiento importante para las mujeres que quieren despegar a otro nivel. Vamos a ver cómo le va a Gloria y cómo ella nos cuenta un poquito más sobre eso. Dice, no es la persona más veloz la que gana la carrera, es la que comienza primero. ¿Qué opinas de eso? Que pues es de mis apuntes del señor John Maxwell. Sí. Definitivamente, tener la intencionalidad de arrancar es importante. A veces como líderes creemos, son ellos los que deben confiar en mí. Son ellos los que tienen que hacer primero. Si ellos lo hacen, yo voy. No, el líder debe dar el primer paso. Siempre, y no en importa confianza. No importa que te vayas a equivocar. No importa que te vayas a equivocar. Al final tenemos mucho miedo a equivocarnos, pero la peor equivocación es no hacer nada por tener miedo a equivocarse. ¿Sí? Esa es la real equivocación. Entonces, debes lanzarte, porque además hay una única forma de enseñar en liderazgo. ¿Cuál y es? Ejemplo. Sí, es que es el más fuerte. La gente dice, ay, vamos al cambio, vayan al cambio, vamos a implementar un cambio. Tú estás cambiando. Claro. Tú como líder estás cambiando. Tú eres un ejemplo de eso que dices. Entonces, tienes que dar el primer paso. No hay transformación sin acción, apunté también. O sea que ese primer paso es importante. La oportunidad se da a las personas que toman acción. Y los líderes transformadores toman acción. Esa es la gran diferencia. Sí, a veces estamos en buenas intenciones y es necesario pasar de buenas intenciones a una vida intencional. Y la diferencia entre tener una buena intención, vivir desde el deseo... Es que está como en tu mente, no está en la acción. Vivir intencionalmente, que es lo que debe hacer un líder, requiere acción. Tomar esos pasos. Y como dices tú, esos primeros pasos. A veces nos abrumamos con todo lo que hay que hacer y decimos, no, eso es muy grande, eso es demasiado. Bueno, ¿qué puedes hacer hoy, ahí donde estás? Porque tal vez no puedas cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar de dirección hoy mismo. Hoy mismo. Y tomar un paso hacia esa intención que quieres lograr. Y lo tengo apuntado, mira, estas son las 3 cosas que tengo apuntadas con respecto a esa frase.
como busca tu intención, become intentional, que no sé exactamente cuál sería la traducción, pero sería algo como sé intencional, lo que tú decías, como que una vida intencional es diferente, es muy diferente, o sea, ¿para dónde voy? Tener esa intención personal y, digamos que corporativa, clara, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás? Tengo apuntado también en esa misma línea que los sueños nunca son una loma hacia abajo. Por lo general los sueños son una loma hacia arriba. O sea, que vas a ir empujando, pero cuando llegas arriba, qué bonito, porque me suena que es hacia arriba, o sea, sueña lejos. Eso que dicen, apunta a las estrellas, ¿no? O apunta a las estrellas y llegarás al cielo. Siempre he tenido esa frase en mi inconsciente. Entonces, los sueños son hacia arriba, vas a volar alto. Y luego, los hábitos tienen que también ser hacia arriba, porque si tú tienes sueños hacia arriba, pero hábitos que van de picada, no vas a llegar a ningún lado, ¿cierto? De acuerdo. Esos pequeños pasos son los que marcan la diferencia en tu vida, pero además hacen que tu camino neuronal, esto que hablábamos ahorita, te recuerde que tú sí puedes hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Hay que cambiar nuestra identidad y a veces decimos, cambiemos nuestro pensamiento para luego cambiar nuestra manera de actuar. Bueno, eso se puede hacer y sabemos que funciona, pero toma muchísimo tiempo. Pero tú puedes hacer algo hoy y es empezar a actuar diferente para llevar a tu biología a pensar diferente. Dame un ejemplo concreto para que la gente pueda accionar en casa, porque a veces se nos queda la cosa como que lo entendí, pero no. Como que no lo tan- entendí, pero no, ¿no? Pero no. Ajá. Entonces, mira, ese desafío que tienes, por ejemplo, a mí me gusta, quiero aprender a hablar en público, quiero hablar en público, quiero hablar a las masas, y ese es el gran sueño. Sí. Bueno, empieza a dar tu primer speech. Empieza en tu oficina. Empieza en tu oficina, grábate, ¿sí? Da ese primer paso. No esperes simplemente a pensar como un orador, ¿no? A tener pensamiento de orador. No, constrúyete a ti mismo y lleva a tu acción y a tu cuerpo a pensar como un orador. O sea, que pero lo mientras vas a hacer cuando tomes actúalo acción. mientras te lo crees, ¿no? Mira, hay una cosa Fake que it es... till you make it, ¿no? Sí, Actúalo, empiezas fingiendo, yo digo fingiendo, esto, sí. empieza fingiendo y terminas creyendo. Empieza me encanta. fingiendo. Sí, esa es la traducción de la frase. Empieza fingiendo. Tú te tienes que vestir, tú te lo tienes que creer. Tú te tienes que... Todo lo externo. Yo siempre digo, te da más autoconfianza ir a que te maquillen porque tú no te maquillas bien. Vaya a maquillarse, vaya a peinarse. Esas son cosas externas, pero que te arman de valor. Te paras, te pones la ropa esa que tú sabes que cuando te la pones todo el mundo te dice, wow, qué guapa. Te pones el lipstick que ya tú sabes que te queda bien. Te peinas que ya tú sabes que te queda bien. Y tú te paras y tú has practicado frente al espejo y sonríes y lo haces y la primera vez te van a dar unos nervios terribles y de repente te vas a sentir que no lo logras. Pero ajo, cuando llegas a esa frase final, a ese final que vas a haber practicado por lo menos 1 hora, porque el final es bien importante, ¿eh? Aquí es una mini clase, tú vas a decir, lo logré, y te lo empiezas a creer. Dijiste algo fundamental, te lo empiezas a creer, eso es construir identidad. Nosotros tenemos un autoconcepto que es el que nos sabotea, ¿sí? Y es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y eso es lo que debemos transformar, la identidad. Pero ¿qué pasa? Yo digo, no, voy a empezar el gimnasio, ahora sí voy a empezar el gimnasio. Y entonces te preguntan, y bueno, ¿cómo vas con el gimnasio? Tratando. Intentando. ¿Qué es lo que le estás diciendo a tu mente? Yo soy una persona que no me gusta hacer ejercicio y estoy tratando de hacer ejercicio. Tú tienes que cambiar la identidad. Claro, y aquí en para Panamá eso hay una que voy. tenemos que cambiar urgente porque nos preguntan, ¿cómo estás aquí en la lucha? Decimos, ¿en qué lucha? Ninguna lucha. Aquí Imagínate. estamos súper bien. No podemos estar en la lucha que es mucha. Yo sé que lo decimos mucho y muy a menudo, pero no. ¿Cómo estás? Echando para adelante, vamos bien, subiendo aquí con un nuevo programa que le va súper bien, no sabes los ratings, la audiencia espectacular, vamos por conquistar más mujeres y vamos a invitar más a Disnet para conversar con ella sobre neuroliderazgo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Zona Podcast. No, muchísimas gracias a ti, Made, por darme esta oportunidad de conversar aquí contigo. Una delicia. Bueno, hasta aquí nuestra Zona Podcast.